Ella es mi esposa, no se la lleva a ningún lado. A pesar de los gritos de mi yerno detrás de mí, abracé con fuerza a mi hija y la saqué corriendo bajo la lluvia. Un taxi se detuvo y yo, temblando, supliqué: «Por favor, llévenos al hospital». El médico quedó mudo al ver los moretones que cubrían su cuerpo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía recuerdo aquel día. El sol del mediodía de julio en la Ciudad de México quemaba como fuego. El aire ardiente subía desde el asfalto. Caminaba por la calle de siempre que llevaba a la casa de mi hija, Mireya. No sé por qué, esa mañana me desperté con una sensación extraña de inquietud. No era como las preocupaciones de todos los días, sino como un susurro invisible que me empujaba a hacer algo. Llevaba una canasta de mangos bien maduros, fragantes, que había escogido con cuidado en el mercado esa mañana, y decidí pasar a la casa de mi hija sin avisar. No sé por qué, pero sentía la necesidad de verla de inmediato. Al llegar, toqué la puerta con un poco de nervios. Mireya salió a abrir, pero desde el primer momento vi que algo no andaba bien. Su rostro estaba pálido, sus ojos sin vida, como si hubiera pasado la noche en vela. Lo que más me sorprendió fue que, en medio de aquel calor sofocante, llevaba una blusa de manga larga, negra, gruesa y ceñida al cuerpo. Fruncí el ceño, conteniendo la pregunta que me ardía en los labios. «Mamá trajo unos mangos para ustedes dos», dije, tratando de sonar alegre, como si quisiera disipar la atmósfera pesada que me envolvía. Entré a la casa, puse la canasta sobre la mesa y, por costumbre, tomé la mano de mi hija para acercarla y pedirle que pusiera los mangos en un plato, pero en ese instante, al tocar su brazo, me quedé helada. Bajo la tela sentí una hinchazón, y al levantar sin querer la manga, descubrí un moretón enorme, del tamaño de la palma de mi mano, oscuro y manchado como una tinta venenosa. El corazón se me encogió, como si alguien lo apretara. «¿Qué te pasó en el brazo, Mireya?», pregunté, con la voz temblorosa, intentando mantener la calma aunque el miedo me traicionaba. Ella se sobresaltó, sus ojos se nublaron de pánico antes de forzar una sonrisa torpe. «Ah, me caí por descuido, mamá, no es nada», murmuró, bajito, y de inmediato volvió a bajar la manga para ocultar el moretón. La miré a los ojos, buscando la verdad en su mirada, pero Mireya esquivó la mía, bajó la cabeza, apretando los labios como temiendo decir más de la cuenta. Esa forma de evitarme me hundió el alma. Quise insistir, quise gritarle: «No me mientas, hija», pero me contuve, porque sabía que si la presionaba demasiado, ella se cerraría aún más. Justo en ese momento, Ricardo, el esposo de Mireya, salió de la habitación del fondo. Sonrió con un aire tan amable que resultaba falso, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Hola, suegra, qué sorpresa verla hoy sin avisar», dijo con una voz empalagosa, pero con unos ojos fríos, cortantes. Al pasar junto a Mireya, alcancé a notar la mirada que le lanzó, filosa como un cuchillo, llena de amenaza. Ella bajó la cabeza de inmediato, entrelazando las manos, en un silencio que me heló. Me senté en la silla, intentando sacar conversación para aliviar la tensión que llenaba la casa. «¿Cómo están los dos? ¿Cómo va el trabajo de Ricardo?», pregunté, pero las respuestas de ambos fueron cortas, secas. Ricardo, sentado frente a mí, con las piernas cruzadas, sonreía y hablaba, pero cada gesto suyo me sonaba falso. Mireya casi no dijo palabra, apenas asentía o respondía con un sí, tímido. El ambiente estaba tan tenso que hasta el sonido de la cuchara golpeando contra el vaso, cuando Mireya sirvió agua, retumbaba seco y lleno de angustia. En poco tiempo, Ricardo se levantó, dando la excusa de que tenía un compromiso. «Me voy antes, mamá, quédate a jugar con Mireya, ¿sí?», dijo, y se marchó apresuradamente, sin olvidar lanzar otra mirada hacia la niña. Cuando la puerta se cerró de un portazo, el ambiente en la casa pareció decaer. Mireya suspiró, y sus hombros se desplomaron como si se hubiera quitado un peso de encima. La miré, y me dolió el corazón como si me lo cortaran. Intenté sacar un tema alegre para sacarla de ese caparazón en el que se había recluido. «Cuando eras chica te encantaba hacer pasteles. ¿Sigues haciendo ahora?», pregunté,
recordando los días en que estaba chiquita, en la cocina con las manos llenas de harina, sonriendo radiante cuando salía su primer pastel. Pero Mireya solo respondió con una voz distante. Sí, he estado ocupada con las tareas de la casa, así que no lo he pensado. Su respuesta fue como un cuchillo clavándose en mi pecho. La niña que antes era alegre y soñadora, que quería abrir una pequeña pastelería, ahora hablaba de su vida como si fuera una extraña. Me quedé un rato más, buscando la manera de que se abriera, pero cada pregunta que hacía la eludía. Sus ojos miraban por la ventana, lejanos, como si intentara esconder un secreto que no se atrevía a compartir. Al irme, me di la vuelta para mirar por última vez. Mireya estaba en el umbral, las manos temblorosas, esforzándose por esbozar una sonrisa forzada para despedirme. «Cuídate al volver, mamá», dijo, pero su voz se quebró, como si estuviera reprimiendo algo. Salí por la reja con el corazón hecho un peso. El moretón en el brazo de la niña, su mirada evasiva y la fría expresión de Ricardo seguían clavadas en mi mente. La sensación de inquietud desde el día en que estuve en la casa de Mireya no me dejaba en paz. Era como una espina pequeña que no dejaba de clavarse en mi interior, doliendo de forma sorda. No podía quedarme quieta cuando la imagen del moretón en el brazo de mi hija me perseguía cada noche. Empecé a buscar excusas para pasar por su casa con más frecuencia. A veces, llevaba una olla de su sopa de costilla que le gustaba desde niña, otras, una canasta de naranjas recién cogidas del huerto del vecino. «Solo paso de paso, mamá», decía, tratando de parecer natural, pero en realidad solo quería ver a mi hija, asegurarme de que estuviera bien, aunque en el fondo sabía que nada estaba bien. Cada vez que iba, veía a Mireya con mangas largas. Incluso en los días de calor extremo en la Ciudad de México, cuando el calor hacía sudar a cualquiera con solo unos pasos. Una vez me quedé fuera de la puerta y la vi abrir el portón con las mangas cubriéndole hasta las muñecas, como si quisiera ocultar todo su cuerpo del mundo. Evitaba preguntar directamente por miedo a que se cerrara más, pero cada vez que la miraba, me daba un pinchazo en el pecho. Una tarde, cuando llevé una bolsa de naranjas, Mireya estaba poniendo la mesa. Sin querer, dejó caer una cuchara al suelo y al agacharse a recogerla, la manga se corrió, dejando al descubierto un moretón nuevo, morado y extendido en su delgada muñeca. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. «¿Otra vez te caíste, hija?», pregunté, con la voz lo más suave que pude, intentando ocultar el temblor que sentía por dentro. Mireya se sobresaltó. Abrió los ojos y hubo un instante de pánico antes de que apresuradamente se bajara la manga. «Sí, me resbalé en el baño», respondió en voz queda, como si se esforzara más por convencerse a sí misma que a mí. Asentí con la cabeza, pero en mi cabeza resonaban sus torpes mentiras. La vez anterior dijo que se había caído de la bicicleta. Otra vez, que se había chocado con el borde de la puerta. Cada vez una razón distinta, pero ninguna capaz de ocultar la verdad que yo iba intuyendo. Quería gritar, quería tomarla del hombro y exigir explicaciones, pero tenía miedo. Miedo de que si la presionaba demasiado la alejaría más y no podría soportarlo. Una tarde más, llevé una olla de sopa bien caliente, esperando que el aroma de la comida animara a mi hija. Pero esta vez, Ricardo fue quien abrió la puerta. Esbozó una sonrisa, pero sus ojos, afilados y fríos como el hielo, me hicieron estremecer sin querer. «Mamá llegó temprano», dijo con una voz dulce, pero llena de falsedad. Se quedó parado en la entrada unos segundos, como si no quisiera dejarme pasar de inmediato. Me escurrí a un lado, intentando mantener la calma, y vi a Mireya lavando ropa en una esquina de la casa. Sus manos estaban rojas, con pequeños cortes, como si hubieran estado demasiado tiempo en el agua. Al verme, se bajó rápido la manga para tapar las heridas que yo sabía muy bien que no eran por resbalarse ni por caerse de la bicicleta. «Te traje sopa», le dije, tratando de sonar alegre, aunque mis ojos no se apartaban de ella. Mireya solo asintió sin decir nada y volvió a esquivar mi mirada. Me senté en la cocina, fingiendo ayudarla a limpiar verduras, pero en realidad estaba observando cada movimiento de los dos. Ricardo se sentó frente a mí y comenzó a hablar de su trabajo, con una voz fluida y llena de seguridad.
pero me di cuenta de que cada vez que Mireya dejaba caer un palillo o derramaba un poco de agua, su mirada se clavaba en ella, fría y amenazante. Mireya temblaba, se disculpaba de inmediato, con una voz tan bajita como la de una niña que teme ser reprendida. «Perdóname, no fue mi intención», murmuró, y vi cómo sus manos se apretaban una contra la otra debajo de la mesa. Yo quería levantarme de golpe, gritarle a Ricardo que no tenía derecho a hacer sentir miedo a mi hija, pero me contuve. Sabía que si explotaba en ese momento, todo empeoraría. Me limité a guardar en silencio cada pieza de esa verdad dolorosa, cada mirada, cada gesto, cada mentira. Días después, volví con una bolsa de dulces que yo misma preparé, unos churros que Mireya adoraba cuando era niña. Escogí a propósito un horario en que Ricardo no estuviera en casa, porque había decidido hacer algo que nunca pensé que tendría valor para hacer. Aprovechando el momento en que Mireya fue a buscar agua, escondí una cámara diminuta detrás de una maceta en la sala. El corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban tanto que casi la dejo caer. «Voy a dejar la bolsa de panecitos en aquella esquina para que se mantengan frescos», dije en voz alta, distrayendo a Mireya mientras ajustaba el ángulo de la cámara para cubrir toda la habitación. No sabía si lo que hacía estaba bien o mal, pero lo único que tenía claro era que ya no podía seguir viendo a mi hija vivir con miedo sin hacer nada. Al salir, miré hacia atrás y vi a Mireya de pie, con una sonrisa forzada en los labios. «Gracias, mamá», dijo, pero su voz sonaba apagada, como si cargara un secreto demasiado pesado. Esa noche me senté sola en mi pequeño cuarto, frente a la computadora. Puse a hervir agua para un té, pero me temblaban tanto las manos que derramé agua caliente sobre la mesa. Cuando encendí la cámara, el corazón me golpeaba el pecho, como si estuviera a punto de cruzar una puerta hacia una verdad que tanto deseaba como temía. Al principio, las imágenes mostraban escenas cotidianas. Mireya limpiando, Ricardo en el sofá con el celular. Pero la tensión en cada movimiento de mi hija era evidente. Su sonrisa no era más que una máscara que escondía un miedo que yo podía sentir incluso a través de la pantalla. Su postura era siempre encogida, como si estuviera esperando algo terrible en cualquier momento. En una ocasión, Ricardo se levantó y pasó junto a ella, y pude ver cómo sus hombros se encogían en un reflejo automático de defensa. Me quedé observando con atención, conteniendo la respiración. Una parte de mí rogaba estar equivocada, que todo fuera solo imaginación de una madre demasiado preocupada. Pero en el fondo, en lo más hondo de mi corazón, yo sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad que no quería aceptar. Esa noche me senté en la vieja silla de mi sala, con las manos temblando mientras preparaba un té bien cargado. El aroma no lograba calmar la angustia que me apretaba el pecho. Encendí la computadora y me conecté a la cámara, entrelazando mis dedos como si con eso pudiera sostener lo poco de calma que me quedaba. Sabía que estaba a punto de ver una verdad que tal vez preferiría no haber descubierto, pero ya no tenía opción. Por Mireya, mi hija, debía hacerlo. La pantalla de la computadora se iluminó y la imagen de la cámara apareció con total claridad. Vi a Mireya limpiando en silencio la sala, con la escoba en la mano, barriendo cada rincón del piso con movimientos lentos, como si quisiera alargar el tiempo. Ricardo estaba tirado en el sofá, con los ojos pegados al teléfono, los pies sobre la mesa como si todo el mundo le perteneciera. Soltó los zapatos sucios justo en medio del suelo, delante de ella. Mireya se detuvo un momento, los hombros temblaron un poco, luego se inclinó a recogerlos y los puso en orden en una esquina. Cuando levantó la vista, vi el brillo helado en los ojos de Ricardo, como una advertencia muda. Sentí un nudo en el pecho. Quise atravesar la pantalla y sacar a mi hija de esa casa, pero lo único que pude hacer fue quedarme ahí, impotente, mirando cada instante doloroso que se desarrollaba. Otro día, volví a abrir la cámara, esta vez durante la cena. Mireya llevó una sopa caliente, la colocó con cuidado sobre la mesa. La vi forzar una sonrisa, pero era tan débil que parecía una hoja a punto de caer. Ricardo tomó los palillos, probó una cucharada de sopa y de pronto golpeó la mesa con fuerza. El clac me hizo estremecer. ¿Qué clase de sopa tan salada es esta? ¿Acaso quieres envenenarme?, soltó con desprecio.
Mireya se encogió con la mirada clavada en el suelo, murmurando una disculpa. Perdón, voy a volver a cocinar. Vi cómo le temblaban las manos al levantarse deprisa, como si temiera que tardar un segundo más significara un castigo. Ricardo solo bufó y siguió en el teléfono, como si ella no valiera ni un pensamiento. Pero el momento que me dejó helada ocurrió una tarde, días después. Yo estaba frente a la pantalla, apretando el borde de la mesa, respirando con dificultad. En la imagen, Ricardo estaba en la sala con una cerveza en la mano, el rostro enrojecido. Mireya estaba cerca, con una camisa recién doblada en brazos. Él la miró y rugió. ¿Olvidaste plancharme la camisa? ¿Sirves para algo? Mireya se asustó. La voz se le quebró. Perdón, se me olvidó. La hago ahora mismo. Pero Ricardo no se detuvo. Se levantó de golpe, se abalanzó sobre ella y le dio un manotazo en la cara. Mireya cayó de bruces en la alfombra, sollozando con voz pequeña y desesperada. Perdón. Por favor. Sentí que el corazón se me detenía. Me quedé ahí, paralizada frente a la pantalla, con lágrimas corriendo sin darme cuenta. Los sollozos de mi hija eran como cuchilladas en el alma. Ricardo se puso el abrigo, salió enfadado y azotó la puerta con un golpe seco que me atravesó el pecho. Ya no podía pensar. Me puse un abrigo ligero y salí corriendo directo a la casa de Mireya. Las calles de Ciudad de México se oscurecían. Las luces de los postes apenas disipaban el miedo que me ahogaba. Lo único que sabía era que debía llegar junto a mi hija de inmediato. Cuando llegué, Ricardo ya no estaba. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac seco del reloj en la pared. Mireya estaba encogida en un rincón del sofá con los ojos hinchados y el cabello revuelto. Al verme, se sobresaltó y se secó las lágrimas con rapidez. «Mamá, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó con voz temblorosa, como si temiera que descubriera algo. Corrí a abrazarla, y mi voz temblaba igual. «Hija mía, ¿qué te ha hecho?». Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos, como un pajarito herido. Mireya se asustó y agitó las manos, intentando negarlo. «No es nada, mamá, solo que lo hice enojar sin querer». Pero su voz se quebraba, como si ni ella misma creyera lo que decía. Apreté sus hombros, mirándola directo a los ojos, marcando cada palabra. «Ya lo vi todo, Mireya, sé lo que has tenido que soportar». Fue entonces cuando rompió a llorar con un sollozo desgarrador, cada hipido cortando la calma del silencio. «Solo son problemas de pareja, mamá. Él no lo hace a propósito», alcanzó a decir entre lágrimas, pero yo sabía que trataba de protegerlo, o quizás protegerse a sí misma de una verdad demasiado dolorosa. Tragué mis lágrimas, sin revelar nada sobre la cámara oculta. Solo le apreté fuerte la mano y la consolé. «No pasa nada, hija. Yo voy a estar contigo. Ya no estás sola». Mireya se derrumbó en mi hombro, llorando como una niña. Me quedé ahí, abrazándola, con el corazón hecho pedazos. Pensé en cuando era pequeña, cuando corría por la casa, reía a carcajadas y me contaba sus sueños de abrir una pastelería. Ahora, esa hija radiante había sido reemplazada por una joven temerosa, encogida, siempre intentando ocultar las heridas en su cuerpo y en su alma. Esa noche, Ricardo llamó por teléfono, su voz arrastrada por el alcohol. «Esta noche voy a tomar con los amigos. No vuelvo». Vi a Mireya suspirar aliviada, pero sus ojos seguían vacíos, perdidos tras la ventana como si habitara otro mundo. Yo pensé en regresar a casa, dejarla descansar, pero al verla sentada, inmóvil frente a la ventana, con los brazos apretados alrededor de sí misma, no tuve valor. «Esta noche me quedo contigo», le dije con firmeza, aunque dentro de mí se agitaba una tormenta de miedo y angustia. Afuera, la lluvia empezó a caer con fuerza, las gotas golpeaban el techo y los truenos rasgaban la noche. Ese aire helado reflejaba exactamente mi estado de ánimo, una inquietud imposible de nombrar. Le pedí a Mireya que se fuera a dormir temprano, con la esperanza de que pudiera descansar un poco. «Anda a dormir, yo estoy aquí», le dije, forzando una sonrisa para tranquilizarla. Ella asintió en silencio, entrando al cuarto con pasos pesados,
como si cargara un peso invisible. Yo fui al baño para lavarme la cara y sacudirme el cansancio, pensando en extender una manta y quedarme en la sala. Pero apenas puse la mano en la llave del agua, un golpe fuerte retumbó desde la sala. El estruendo de una silla cayendo me hizo dar un brinco. De inmediato, un grito desgarrador de Mireia cortó mi pecho como un cuchillo. «¡Mamá, ayúdame!». Corrí fuera del baño, con el corazón desbocado. La escena me paralizó. Ricardo había vuelto, con la cara roja por el alcohol, la ropa desarreglada y el cuerpo apestando a licor. Tenía a Mireia agarrada del cabello, insultándola sin cesar. «Inútil, perdí todo el dinero por tu maldita mala suerte». Mireia lloraba desesperada, luchando en vano, su voz apenas un murmullo entre sollozos. «Perdóname, por favor, detente». Su voz rota, llena de terror, era como la de un animalito acorralado. Grité con la garganta desgarrada, «¡Suéltala ya!». Me lancé contra él, empujándolo con todas mis fuerzas, cubriendo a mi hija con mi cuerpo. Él tambaleó, pero sus ojos inyectados de sangre me miraban con furia. «Es mi esposa», rugió, bloqueando la puerta con los brazos abiertos, como si pudiera detener al mundo entero. «Usted no tiene derecho a llevársela a ninguna parte». Yo ya no pude contenerme más. Todo el dolor, el miedo y la rabia se encendieron dentro de mí como un incendio. «Tú no tienes derecho a lastimarla», le grité, mi voz temblando pero llena de decisión. Apreté la mano de Mireia, tirando de ella para ponerla detrás de mí, aunque mis piernas también temblaban. «Mamá, tengo mucho miedo», lloraba ella, su cuerpo sacudido por el pánico en mis brazos, las lágrimas mezclándose con la lluvia que golpeaba contra nuestros rostros. Llevé a Mireia a la carrera hacia el porche. La lluvia nos azotaba la cara y nos empapaba de pies a cabeza. El viento helado soplaba fuerte, pero yo no sentía nada más que el miedo de perder a mi hija. Miré hacia la calle oscura, rogando por un rayo de esperanza. Por suerte, un taxi pasaba justo en ese momento, sus luces amarillas tan débiles como un faro en medio de la tormenta. Agité la mano desesperadamente, como quien se aferra a un salvavidas en medio del naufragio. «Por favor, llévenos al hospital», grité, mi voz casi perdida entre la lluvia. El chofer detuvo el auto, abrió la puerta y yo casi empujé a Mireia dentro antes de subirme tras ella. Mi niña se acurrucó en mis brazos, con la lluvia y las lágrimas mezclándose, empapando mi ropa. Dentro del taxi, la abracé fuerte, intentando tranquilizarla, aunque yo misma temblaba. «Por favor, vaya lo más rápido que pueda. Mi hija necesita que la salven», le susurré al chofer con la voz quebrada. Él asintió, pisó el acelerador y el auto se lanzó en medio de la cortina de agua. Mireia no dijo nada, solo apoyó la cabeza en mi hombro, con la respiración débil, como si ya no le quedara fuerza alguna. Le acaricié el cabello y le murmuré: «No pasa nada, hija. Mamá está aquí. No voy a dejar que nadie te haga daño otra vez». El taxi frenó en seco frente a la entrada del hospital, las llantas chillando sobre el asfalto mojado. Ayudé a Mireia a bajar, nuestras ropas pegadas al cuerpo, chorreando agua. La lluvia seguía cayendo sin piedad, como si quisiera ahogar mis últimas esperanzas. «¡Ayuden a mi hija!», grité con la voz rota, casi suplicando al ver las luces borrosas del portón del hospital. Mireia se apoyaba en mí, débil, con los ojos cerrados, el cuerpo temblando como una hoja en plena tormenta. Le apreté fuerte la mano para mantenerla de pie, aunque yo misma apenas podía sostenerme, con el corazón apretado como si lo estrujaran. Una enfermera salió corriendo empujando una camilla, el rostro serio pero profesional. «Llévenla a urgencias», gritó a sus compañeros, y rápidamente acostaron a Mireia y la empujaron por el pasillo iluminado por luces fluorescentes. Corrí tras ellos, mis sandalias resbalando en el suelo mojado. Cada paso me pesaba como una tonelada. La imagen de Ricardo jalando del cabello a mi hija, arrastrándola por el suelo, seguía taladrándome la mente como una cuchillada que nunca se detiene. Quería gritar, romperlo todo para sacar el dolor, pero sabía que tenía que ser fuerte, por Mireia. En la sala de urgencias, las enfermeras empezaron a quitarle la ropa empapada. Cuando le bajaron la blusa de manga larga, me quedé helada. El cuerpo de Mireia estaba lleno de moretones, algunos viejos,
otros recientes, manchando su piel como un cuadro de horror. En algunas partes aún sangraba, como si su cuerpo hubiera sido castigado sin descanso. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas me brotaron sin control. «Dios mío, mi hija», susurré, la voz quebrada. Las enfermeras se miraron entre sí. Una soltó un suspiro, pero ninguna se atrevió a decir palabra. Vi en sus ojos compasión mezclada con impotencia, como si supieran algo que no podían decir. El jefe de urgencias, un hombre de mediana edad con el nombre Medina en la placa, entró. Le echó un vistazo rápido a Mireya, con una mirada fría y desinteresada, como si solo quisiera acabar el trámite. Tras unos minutos revisándola, soltó con desgano: «Se cayó por las escaleras. No es nada grave». Me quedé paralizada, sin creer lo que oía. «¿Se cayó por las escaleras?», grité, la voz temblando de rabia. «Mírela bien, estos moretones, estas heridas, ¿cómo van a ser por una caída? Esto es claramente maltrato». Le señalé el cuerpo de mi hija, las heridas que gritaban la verdad que él se empeñaba en ignorar. Medina arqueó las cejas, con voz arrogante. «Usted no es doctora. El expediente médico lo registrará así». Sus palabras fueron como un puñetazo en mi cara. Sentí la sangre subir a mi cabeza, la impotencia brotar como queriendo ahogarme. «¡No esconda la verdad!», grité, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Es la vida de mi hija. ¿No lo ve? La golpearon». Pero Medina solo negó con la cabeza, se dio la vuelta y les indicó a las enfermeras que siguieran trabajando. 2 enfermeras que estaban cerca bajaron la mirada, escribiendo en silencio, sin atreverse a levantar la vista hacia mí. Yo me quedé allí, con las manos aferradas al respaldo de la silla, sintiendo que todo el mundo le estaba dando la espalda a mi hija y a mí. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, una enfermera joven de cuerpo pequeño se acercó, miró alrededor, como temiendo que alguien la descubriera, y me susurró al oído: «Señora, hay presión desde arriba. Nos obligan a alterar el expediente». Me giré y encontré sus ojos firmes. En su uniforme, la placa decía claramente: «Sofía Hernández». Su voz temblaba un poco, pero estaba llena de decisión. Antes de que pudiera decir nada, discretamente me puso en la mano un pequeño papel doblado. «Este es el escaneo del expediente original», dijo en voz baja, pero firme. «Guárdelo, no deje que nadie sepa que se lo di». Apreté la hoja en mi mano, sintiendo que había encontrado un rayo de esperanza en medio de la tormenta. «Gracias, hija», susurré con la voz entrecortada. «Has salvado a las 2». Después, las enfermeras vendaron a Mireya de manera superficial, como si solo quisieran terminar rápido con el caso. Una de ellas informó, con tono monótono: «Está estable, solo necesita descansar en casa». Las miré, luego miré a mi hija, aún acostada allí, débil e insegura. Sabía que no podía dejarla volver a esa casa, donde Ricardo la esperaba para seguir maltratándola. «Te llevaré a mi casa», dije con voz firme, aunque por dentro la rabia y el miedo seguían rugiendo. Sostuve a Mireya mientras salíamos del hospital. Aún llovía, pero ya no sentía frío. Solo había un fuego ardiendo en mí, el fuego de una madre decidida a proteger a su hija. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, me levanté con el corazón pesado. Después de aquella noche de tormenta, la imagen de Mireya encogida en el hospital, con el cuerpo lleno de moretones, no me dejaba en paz. Sabía que no podía quedarme quieta. Tenía que volver a esa casa, donde mi hija había sufrido tanto, para traer más ropa y cosas para ella. Tomé una vieja bolsa de tela y caminé por la calle conocida, pero cada paso se sentía más pesado, como si me dirigiera a un lugar lleno de peligro. Mi corazón estaba dividido entre la preocupación y la determinación, porque sabía que, si no actuaba, me arrepentiría para siempre por no haber hecho lo suficiente para proteger a mi hija. Al llegar, empujé la reja y entré. Ricardo no estaba en casa. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Solo quedaba el olor a cigarro impregnado en el sofá, como un recordatorio de su presencia. Me quedé en la sala, respiré hondo, tratando de espantar el frío que me recorría la espalda. Entré en la habitación de Mireya y Ricardo, que alguna vez había sido el hogar de mi hija, pero que ahora no era más que un lugar oscuro. Un cajón estaba entreabierto,
papeles tirados sobre el escritorio, como si alguien los hubiera revisado con prisa. Me acerqué con las manos temblorosas, pasando hoja por hoja, sin saber qué iba a encontrar. Entre el montón de papeles desordenados, un fajo de documentos gruesos me llamó la atención. Las palabras «Contrato de seguro de vida», impresas en la portada, me helaron la sangre. Lo tomé con la mano, que temblaba tanto que casi se me cayó. Al abrirlo, el nombre de la persona asegurada apareció con claridad. Mireya Salgado. ¿Y el único beneficiario? Ricardo Salgado. Sentí que el corazón se me detenía. El espacio para la firma de Mireya en el contrato seguía en blanco, como si estuviera esperando un momento de destino. Me quedé paralizada. Una sensación de horror me recorrió, como si hubiera tocado un secreto oscuro. Resultaba que Ricardo no solo golpeaba a mi hija, también estaba planeando arrebatarle la vida por dinero. Revolví entre los papeles alrededor, tratando de mantener la calma aunque mi mente daba vueltas. Entre ellos encontré algunas notas escritas a mano, con la letra descuidada de Ricardo. Debe firmar antes de fin de mes para activar, en caso de lesión, cobrar anticipo. Junto a ellas había una tarjeta de presentación con las palabras Julián Ortega, asesor de seguros. La miré sintiendo que sostenía una pieza de un plan macabro. Todo empezaba a encajar, los moretones en el cuerpo de Mireya, las torpes mentiras de la niña y hasta la manera en que el doctor Medina en el hospital ignoraba la verdad. Todo estaba conectado, como una red tendida de antemano. Saqué el teléfono y tomé fotos de cada página del contrato, de cada nota y también de la tarjeta. Me temblaban las manos, pero me obligué a ser cuidadosa, a no dejar escapar ningún detalle. Luego devolví todo a su lugar, asegurándome de no dejar huellas. Mientras guardaba la ropa de Mireya, metiendo algunas camisetas y pertenencias en una bolsa, di un brinco cuando escuché el chirrido de la reja metálica. El corazón me latía desbocado. Apagué de inmediato la luz del dormitorio y contuve la respiración detrás de la puerta. Pensé en Ricardo, en que podía regresar en cualquier momento y encontrarme allí. Por suerte, solo era un vecino amable que pasaba a dejar una carta entregada por error. «Gracias», le dije con voz temblorosa, intentando ocultar el miedo. Solté un suspiro y salí rápido de la casa con la bolsa, como huyendo de una pesadilla. Al llegar a casa, dejé la bolsa en el suelo y vi a Mireya sentada en el sofá, los ojos aún hinchados desde la noche anterior. Me miró y preguntó en voz baja, «¿Fuiste a buscar mis cosas, mamá? ¿Lo viste a él?» Sonaba nerviosa, como si temiera que solo mencionar a Ricardo bastara para hacerlo aparecer. Me senté a su lado, le tomé la mano y sentí lo fríos que estaban sus dedos. «No, él no estaba allí», le respondí con firmeza, aunque por dentro la verdad del seguro me pesaba como una roca. «Pero tienes que creerme, Mireya, estamos enfrentando un plan mucho más terrible de lo que imaginas». Mireya abrió los ojos de par en par, asustada. «¿Qué plan, mamá?» Vi el miedo en su mirada y supe que aún no podía contarle todo. Si le decía la verdad, que Ricardo no solo la golpeaba sino que también quería matarla por dinero, temía que se derrumbaría por completo. Le apreté el hombro para tranquilizarla. «Algún día te lo diré. Ahora tu tarea es descansar. Deja que yo me encargue de todo». Mireya asintió, pero noté que sus ojos seguían llenos de dudas y de miedo. Se recostó en mí, y yo la abracé fuerte, tratando de ocultar el dolor que me estaba destrozando por dentro. Después de descubrir el contrato de seguro, casi no pude pegar ojo. Esa noche me quedé en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando solo el tic-tac del reloj en un silencio asfixiante. La imagen del expediente con las palabras «contrato de seguro de vida» aparecía una y otra vez en mi mente, junto con el nombre de Ricardo Salgado, escrito claramente como beneficiario. Pensé en los moretones en el cuerpo de Mireya, en la mirada helada de él y en aquella nota garabateada sobre el plan de activarlo antes de fin de mes. Todo era como una pesadilla, y yo sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que mi hija siguiera viviendo con ese miedo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, vi a Mireya dormida en la cama, con el rostro pálido pero tranquilo en su sueño. Salí en silencio al balcón, con el teléfono en la mano. Respiré hondo para armarme de valor.
Decidí llamar a la madre de Ricardo, doña Estefanía, en quien alguna vez esperé encontrar una aliada, una madre que entendiera el dolor de los hijos. Marqué el número, con la mano temblorosa y el corazón lleno de esperanza, mezclada con inquietud. Apenas se conectó la llamada, sin darme tiempo a terminar mi frase, ella soltó una voz fría que me cortó en seco. ¿Para qué me llama a esta hora? Su tono era tan filoso como un cuchillo, sin una pizca de emoción, como si yo fuera una extraña molestándola. Reprimí la rabia que me subía por el pecho y dije cada palabra con esfuerzo. Doña Estefanía, ¿sabe usted cómo su hijo ha dejado a mi hija a golpes? Tengo pruebas suficientes, los moretones, las veces que terminó en el hospital. Usted no puede no saberlo. Esperaba que mi voz sonara firme, que lograra tocarla, que entendiera que esto no era un juego, que mi hija estaba sufriendo. Pero lo único que escuché del otro lado fue una risita burlona, fría y descarada. Los hombres de temperamento fuerte son cosa normal, dijo con un tono plano, como si hablara del clima. Es asunto de pareja, deje que ellos lo resuelvan, no exagere. Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Golpearla hasta que tenga que ir al hospital le parece normal? Grité, con la voz temblando de rabia. No podía creer que una madre, una mujer, pudiera decir algo así, pero doña Estefanía no se inmutó. Hay que saber guardar las apariencias de la familia del marido, respondió con aires de superioridad. Si no, a la que van a señalar es a su hija. Esa frase fue como un cuchillo directo al corazón. Temblaba de furia, apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. No pude soportar un segundo más y colgué, sin querer escuchar otra justificación descarada. Me quedé en el balcón, mirando la calle bulliciosa de Ciudad de México, pero por dentro solo sentía un vacío helado. Pensé en Mireya, en las veces que trató de esconder los moretones, en la mirada aterrada cada vez que Ricardo la observaba, y ahora entendía que no solo él, sino también su madre, estaban siendo cómplices de esa crueldad. Sentí que todo el mundo estaba en contra de nosotras, pero al mismo tiempo, una llama de determinación empezó a arder en mí. No iba a dejar que ganaran, no iba a permitir que siguieran lastimando a mi hija. Cuando entré de nuevo a la casa, Mireya ya estaba despierta. Estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos, como si acabara de llorar. «Mamá», me llamó, con una voz bajita y temblorosa. Me di cuenta de que había escuchado el final de la llamada con doña Estefanía. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «Mamá, lo siento», dijo con la voz entrecortada. Me quedé callada todo este tiempo porque la mamá de él me obligó. Dijeron que si me atrevía a hablar, iban a hacer que las dos no tuviéramos paz. Sus palabras me desgarraron por dentro. Corrí hacia ella, la abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos. «Tú no tienes ninguna culpa, Mireya», le dije, con la voz también quebrada. «La que tiene que pedir perdón soy yo por no haberlo visto antes». Mireya sollozaba, contando las veces que Ricardo la había maltratado. Una vez me golpeó porque derramé un vaso de agua. Su madre estaba ahí, lo vio todo, pero solo me regañó diciendo que yo era desconsiderada, que no sabía cuidar a mi marido. «Tengo mucho miedo, mamá. Tengo miedo de que si lo cuento, ellos te hagan algo a ti». Al escucharla, sentí que el corazón se me partía. Pensé en los días que mi hija había tenido que vivir en el miedo, obligada a guardar silencio, abandonada por toda la familia de su esposo. La abracé con más fuerza, mis lágrimas también cayeron, pero traté de mantener la voz serena. «Ya no tienes que tener miedo. Yo estoy aquí y no voy a dejar que nadie te haga daño nunca más». Esa noche, cuando Mireya ya dormía profundamente, me senté en silencio en mi pequeño cuarto. La luz tenue de la lámpara iluminaba mi rostro, pero no lograba disipar el frío que oprimía mi corazón. Después de la llamada con doña Estefanía, la madre de Ricardo, no podía dejar de pensar en sus palabras, en la forma en que minimizaba el dolor de mi hija, como si fuera algo sin importancia. Pero más aún, el contrato del seguro de vida y las notas garabateadas de Ricardo me obsesionaban. Sabía que necesitaba más pruebas,
ver con claridad ese panorama oscuro que rodeaba a Mireia. Extendí la mano hacia la laptop. Me conecté de nuevo a la cámara secreta, con el corazón latiendo a un ritmo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La pantalla se encendió y apareció la sala de la casa de Mireia. Ricardo estaba sentado en el viejo sofá frente a un hombre de mediana edad, con camisa de cuadros y un aire de seguridad inquietante. Sobre la mesa entre ellos había una botella de licor a medio terminar y varios vasos de vidrio tirados. Amplié la imagen, tratando de captar cada detalle. Hablaban en voz baja, pero el micrófono de la cámara lo registraba con tal claridad que me estremecí. El hombre, con una sonrisa pérfida, dijo: «Ricardo, tienes que convencer a tu esposa de que firme rápido. Si no firma, el contrato no tiene validez. Todos los pasos ya los dejé listos». Su voz sonaba fluida, como si hablara de un negocio cualquiera, pero cada palabra era un cuchillo. Ricardo respondió con un tono áspero, cargado de crueldad: «No se preocupe, Julián. Yo la voy a obligar a firmar. Y si no quiere, tengo muchas otras maneras». Forcé la vista hacia la mesa, donde vi una tarjeta de presentación tirada. Las palabras Julián Ortega, agente de seguros, me saltaron a los ojos. Era él, el nombre que había aparecido en las notas que encontré días antes. Mi corazón latía con más fuerza, como si hubiera tropezado con un secreto monstruoso. Julián bajó la voz y continuó: «La última lesión ya fue cubierta con un anticipo, pero el expediente debe ser válido. El doctor Medina lo volvió a certificar como caída de escalera. Todo salió perfecto. Cerré con fuerza la mano. Las uñas se me clavaron en la palma. El doctor Medina, otra vez ese nombre, encajando como una pieza exacta en esta red criminal». Ricardo soltó una risa sarcástica, con la ambición desbordando en su voz. «Más adelante no quiero solo unos cuantos anticipos. Quiero cobrar todo». Julián torció la boca en una sonrisa fría y siniestra. «Entonces más adelante montaremos un accidente de coche. Así nos llevamos todo el botín. Yo me encargo de todo». Me quedé helada. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono que sostenía. Estaban hablando de matar a mi hija como si fuera un plan de negocios. En el video, Ricardo levantó su vaso con un tono de triunfo. «Brindemos por mi futuro». Julián también alzó el suyo y rió a carcajadas. «Y por la muerte temprana de tu esposa». El sonido de los vasos al chocar retumbó, frío y cortante, como un martillazo directo a mi corazón. Guardé de inmediato toda la grabación, con las manos temblando mientras la copiaba en una memoria USB de repuesto. Revisé cada segundo, cada minuto, asegurándome de no pasar por alto ningún detalle. Al cerrar la laptop, mi corazón seguía desbocado, como si acabara de atravesar una tormenta. Ahora lo entendía. Esto no era solo violencia doméstica. Era una red criminal organizada, con Ricardo como el que golpeaba directamente, Julián como el que movía los hilos, y el doctor Medina encubriendo la verdad. Pensé en Mireia, en los moretones en su cuerpo, y en la mirada de miedo cada vez que mencionaba a Ricardo. Sentí el corazón desgarrarse, pero al mismo tiempo, una llama de determinación se encendió en mí. Ellos creen que son astutos, pero no saben que una madre está dispuesta a todo para proteger a su hija. Después de presenciar la espantosa conversación entre Ricardo y Julián a través de la cámara oculta, supe que no podía seguir esperando. Las pruebas en mis manos, el video, la copia escaneada del expediente original de la enfermera Sofía y las fotos de los contratos de seguros eran armas poderosas, pero necesitaba a alguien que me ayudara a convertirlas en justicia. Pensé de inmediato en Rico Ríos, un viejo amigo de mi difunto esposo, un reconocido abogado de derechos humanos en Ciudad de México. Tomé el teléfono, las manos aún temblorosas, y lo llamé. «Rico, necesito tu ayuda», le dije, con la voz entrecortada. «La vida de mi hija está en peligro. Tengo pruebas, pero no sé qué hacer después». Rico no preguntó mucho, solo respondió: «Camila, voy para allá ahora mismo». Cuando Rico entró en la casa, le conté toda la historia, desde los moretones en el cuerpo de Mireia, hasta el contrato de seguros, y también el video aterrador. Le mostré cada prueba, cada foto, cada segundo de grabación. Rico se quedó allí, pensativo, sus ojos agudos repasando cada detalle.
Después de un largo rato, me miró y dijo con voz grave pero firme: «Camila, esto no es solo un caso de violencia doméstica. Esto es una red criminal organizada. Ricardo, Julián y hasta el doctor Medina, todos están implicados». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero también me helaron la sangre. Sabía que estaba enfrentando algo más grande de lo que podía imaginar, pero por Mireya estaba dispuesta a luchar. Rico se puso manos a la obra de inmediato, redactó la denuncia, la envió a la fiscalía y empezó a contactar discretamente a posibles testigos. Yo me quedé en casa, cuidando de Mireya, tratando de mantenerla tranquila, aunque yo misma estaba aterrada. Unas semanas después, Rico volvió a llamarme, con la voz llena de determinación. «Camila, encontré a 3 mujeres más que también fueron víctimas de Ricardo y Julián. Fueron engañadas, golpeadas y obligadas a firmar contratos de seguros similares. Ellas aceptaron testificar en el juicio». Al escuchar eso, sentí un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo el corazón me pesaba. ¿Cuántas mujeres habrán sufrido lo mismo que mi hija? ¿Cuántas seguirán viviendo en las sombras? El día del juicio, la sala estaba repleta. Periodistas, curiosos y hasta los vecinos del barrio habían acudido. Entré con Mireya, sujetándole fuerte la mano. La sentí temblar, pero en sus ojos brillaba una determinación que no le había visto en todo ese tiempo. «Mamá, quiero hacer esto», susurró con voz baja pero firme. Le apreté la mano, conteniendo las lágrimas. «Estoy aquí contigo, Mireya. Lo vamos a superar al otro lado, Ricardo». Impecablemente vestido con su traje, estaba sentado con expresión tranquila, como si no tuviera nada que temer. A su lado, Julián sonreía con malicia, y el doctor Medina mantenía la mirada fría. En la fila de atrás, doña Estefanía, la madre de Ricardo, se sentaba con un gesto desafiante, como queriendo decir que nadie podía tocar a su hijo. El juicio comenzó, y el abogado de la parte acusada se levantó, descarado, mostrando un falso certificado médico. «Mireya Salgado sufre de trastornos mentales», declaró con voz fluida. «Ella suele autolesionarse y tiene delirios sobre su esposo». Me indigné tanto que me levanté de golpe del asiento. La sangre me hervía en la cabeza. «¡Mentira!», grité, pero Rico puso suavemente su mano sobre mi hombro, pidiéndome calma. Me senté de nuevo, con las manos apretando el borde del asiento, intentando contener la rabia que me consumía. Llegó el turno de Mireya. La muchacha temblorosa subió al estrado, con las manos entrelazadas con fuerza. Poco a poco se arremangó, dejando a la vista las cicatrices y moretones aún marcados en su piel. La sala quedó en silencio. Mireya respiró hondo, su voz entrecortada pero firme. «Yo no me hice estas heridas. Esto es consecuencia de las manos de mi esposo, Ricardo Salgado». Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros giraron sus cámaras, captando cada instante. Yo la miraba, el corazón hecho pedazos, pero al mismo tiempo me sentía orgullosa. Mi Mireya, aunque asustada y lastimada, seguía de pie, enfrentando la verdad. Rico se levantó, su voz resonó con fuerza. «Tenemos pruebas irrefutables». Pidió proyectar el video de la cámara oculta. La pantalla grande de la sala se iluminó, mostrando claramente a Ricardo abofeteando a Mireya hasta tirarla al suelo, y la escalofriante conversación entre él y Julián sobre el plan de fraude con el seguro. Los sollozos de Mireya en el video llenaron la sala, dejando a todos conteniendo la respiración. Vi el cambio en la mirada de Ricardo, que pasó de la confianza al pánico. Julián bajó la cabeza, con las manos crispadas. El doctor Medina permanecía inmóvil, pero las gotas de sudor en su frente lo delataban. Rico llamó entonces a la enfermera Sofía Hernández como testigo. La joven se adelantó, con la voz temblorosa pero decidida. «El doctor Medina me ordenó alterar el expediente médico para que dijera caída por las escaleras. Pero aquí está el original, donde queda claro que las heridas fueron producto de violencia». Sofía dejó el escaneo sobre la mesa, con la mirada firme. Después, otras 3 mujeres se levantaron una tras otra, contando sus historias. Una señora mayor, con voz quebrada, relató cómo Ricardo la obligó a firmar un seguro y la golpeó cuando se negó.
Otra, más joven, narró los días vividos con miedo, bajo constantes amenazas si se atrevía a hablar. Sus relatos eran como cuchilladas, estremeciendo a toda la sala. Ricardo ya estaba pálido, murmurando maldiciones, con las manos apretadas como si quisiera destrozar algo. De pronto, doña Estefanía se levantó gritando: «¡No le crean! ¡Esa muchacha está loca! ¡Todo es una mentira!». Pero el juez golpeó el mazo, con voz severa: «¡Orden en la sala!». Todas las miradas se centraron en Ricardo y sus cómplices. El ambiente estaba tenso como una cuerda a punto de romperse, como si el mundo entero esperara ver la justicia cumplirse. Rico Ríos, el abogado que se había convertido en el pilar de mi hija y de mí, se puso de pie. Su voz retumbó como trueno. «Esta es la prueba final», declaró, mostrando una copia incompleta del contrato de seguro, con la firma de Mireya aún en blanco. Este documento demuestra que el plan de Ricardo Salgado y sus cómplices no llegó a concretarse, pero la intención de arrebatarle la vida a la señora Mireya es innegable. La sala entera quedó en un silencio absoluto, como si todos contuvieran el aliento ante aquella verdad aterradora. El juez, un hombre mayor con la mirada severa, revisaba uno por uno los documentos y los videos que Rico presentó. Después de un largo rato, golpeó el mazo y su voz retumbó con firmeza: «Ricardo Salgado es procesado por violencia doméstica y tentativa de homicidio. Julián Ortega y el doctor Medina serán investigados por complicidad. La señora Estefanía Salgado es sancionada por falso testimonio y difamación». El sonido del mazo resonó, cortante, como desgarrando todo el miedo dentro de mí. Apreté con fuerza la mano de Mireya. Sentí que temblaba, pero esta vez no era de miedo, sino de liberación. Cuando Ricardo fue escoltado fuera de la sala, se volvió hacia mí, con los ojos rojos de furia, y gritó: «Si no fuera por usted, lo tendría todo». Su voz estaba cargada de rabia, pero yo solo lo miré fríamente mientras lo llevaban esposado. No respondí, no hacía falta. Él había perdido, y la justicia había vencido. Estefanía, su madre, sentada en la fila de atrás, tenía el rostro pálido, sin el desafío de antes. La vi bajar la cabeza y salir en silencio de la sala, como si quisiera escapar de las miradas de todos. Después supe que el vecindario entero la rechazó, y al final tuvo que mudarse lejos. Nadie quería ni mencionar su nombre. La prensa cubrió el caso en todos lados, desatando una ola de indignación en la comunidad. Titulares como «Se destapa complot para fraude de seguros» o «Madre valiente protege a su hija» aparecieron en todos los periódicos. Yo los leía, pero no sentía orgullo, solo sentía alivio, porque al fin la verdad había salido a la luz. Semanas después, Mireya recibió la resolución de divorcio del tribunal. Ese día, mi hija llegó a mi casa con una pequeña maleta en la mano. Me abrazó fuerte y rompió en llanto. «Mamá, por fin soy libre». La abracé, también con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Eres muy fuerte, Mireya», susurré, acariciando su cabello. «Estoy orgullosa de ti». El tiempo pasó y los moretones en el cuerpo de Mireya fueron sanando. Más importante aún, su sonrisa de siempre volvió a iluminar su rostro. Una mañana, mientras desayunábamos juntas, Mireya de pronto dijo: «Mamá, quiero retomar mi viejo sueño. Quiero abrir una pequeña panadería, como lo soñaba de niña». Al escucharla, mi corazón se llenó de alegría. Le tomé la mano y sonreí. «Entonces lo haremos juntas. Vamos a empezar de nuevo, Mireya». Decidimos llamar a la panadería Amanecer, como una promesa de un nuevo inicio tras los días oscuros. El día de la inauguración, todo el barrio resplandecía bajo el sol de la mañana. La gente llegó en masa, trayendo flores y felicitaciones. Rico Ríos apareció con una sonrisa cálida. «Camila, usted y Mireya lograron lo imposible». También vino la enfermera Sofía Hernández, con los ojos brillantes. «Sabía que lo lograría, señora Camila». Mireya estaba detrás del mostrador, con las manos un poco temblorosas pero llenas de felicidad al cortar por primera vez el pastel. Llevaba un delantal blanco, el cabello recogido y una sonrisa radiante como el sol. Al mirarla, era como volver a ver a la Mireya de antes,
La niña que corría por la cocina cubierta de harina, riendo a carcajadas mientras horneaba su primer pan. Me quedé en medio de la panadería, mirando a la gente conversar animadamente. Las risas resonaban por todas partes. Salí al frente, con la voz entrecortada pero llena de orgullo. La justicia no llega sola como por arte de magia, llega gracias al valor de Mireia, a las pruebas que no se pueden negar y a los aliados como Rico, como Sofía, que se atrevieron a ponerse del lado de la verdad. Toda la panadería quedó en silencio por un instante y luego estalló en un aplauso ensordecedor. Vi los ojos de Mireia brillar, ya no con el miedo que alguna vez vi, sino con la libertad y la alegría. Afuera, la luz suave del amanecer entraba por la puerta, iluminando el rostro radiante de mi hija. Por primera vez en tantos años, sentí que podía respirar hondo, con alivio. Me quedé allí, mirando a Mireia conversar con los clientes, sus manos rápidas envolviendo panes, y supe que habíamos dejado atrás la oscuridad. Este camino no fue fácil, pero valió la pena. Por Mireia, por el amor de una madre, y por la fe de que la justicia, aunque difícil, siempre encontrará su camino. Y ahora, al mirar atrás todo lo vivido, solo quiero dejarles un mensaje. Nunca callen ante el mal, nunca subestimen los moretones o los llantos ahogados en la oscuridad. La violencia no es algo normal en un matrimonio, ni nunca será culpa de la víctima. Si ven señales extrañas en sus hijos, nietos, amigos o vecinos, por favor escúchenlos, créanles y actúen. Porque cuando callamos, el mal se hace más fuerte. Pero cuando alzamos la voz, cuando nos tomamos de la mano y nos ponemos del lado de la verdad, incluso en la noche más oscura, la luz de la justicia siempre encontrará el camino para brillar. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.